Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Luis Rubí y pues a continuación voy a presentar lo que es el proyecto final realizado. En mi caso, primero que nada, para entender un poco lo que es la infraestructura de mi proyecto, nos vamos a ir a lo que es el diagrama de infraestructura, que lo tengo por acá. Como se puede observar, el diagrama de infraestructura en general es utilizar Node.js en temas de código y tecnologías para la infraestructura en general. Obviamente, obviando lo que es la base de datos, que la base de datos que elegí es en Mongo. Más que nada elegí Mongo debido a que no tiene una estructura predeterminada como podría ser una base de datos SQL. Entonces, una base de datos Mongo me permitiría ser un poco más flexible en el sentido de cómo se guardan los datos. Podemos observar que empieza desde lo que es el usuario, luego iría al frontend, que en mi caso utilicé la tecnología de React, el framework React de Node.js. Luego coloqué lo que es un balanceador de carga en Nginx, que se encarga de balancear la carga de la instancia del API productor. El API productor es una API que expone los endpoints a lo que es el frontend de React, pero esta API solamente sirve para publicar los datos en lo que es el Kafka. Como podemos observar, en mi caso tengo dos APIs, el productor y el query. Más adelante vamos a ver para qué sirve el query. Pero podemos ver que en el productor API, bueno, en general en las dos APIs que hice, coloqué lo que es una estructura de controladores y rutas. Podemos observar de que en temas de rutas solamente coloqué estas dos, que son dos métodos POST. Como había mencionado anteriormente, esta API la vamos a utilizar solamente para publicar datos en lo que es Kafka. Podemos enviar orden individual o enviar lote masivo, por lo cual estas dos rutas manejan prácticamente para poder simular si queremos enviar lotes masivos o enviar órdenes individuales. Luego, como había mencionado anteriormente, lo que hice fue colocar dos instancias de esta API. Podemos ver en el Docker que tengo dos imágenes de lo que es el Producer API, que la primera está acá y la segunda está aquí. Luego de que los datos pasan por lo que es la API productor, se publican en lo que es Kafka. Podemos observar de que en temas de broker de Kafka solamente tengo uno y igualmente tengo un solo topic. Pero para poder manejar la gran cantidad de datos, lo que hice fue particionar el broker de Kafka en tres particiones para que Kafka pueda manejar de una manera más eficiente lo que es la gran cantidad de datos. Nos vamos a ir otra vez al Docker y podemos observar, bueno, en este caso no se observa, pero en lo que es la bitácora podemos observar lo que es la prueba de las particiones. Podemos observar que anteriormente, dado en el contexto, yo no había pensado en temas de arquitectura, colocar las particiones, sino que lo había hecho un solo broker y una sola partición. Igualmente los consumidores, por lo cual esto creaba lo que es un cuello de botella. Podemos observar aquí, de hecho, podemos observar que en la infraestructura anterior que teníamos una sola instancia de Kafka con un solo broker y una partición y una sola instancia del consumidor. Por lo cual, lo que pensé fue en particionarlo. Podemos observar aquí en la imagen la prueba de lo que es las particiones actualmente. Podemos observar de que se puede ver las tres particiones y que solamente tiene una réplica cada uno. Del topic orden de bolsa. Luego de que los datos pasan por las particiones, pasarían a lo que es el consumidor. En este caso, en la anterior arquitectura que tenía,
solamente tenía un consumidor porque solamente tenía una partición. Pero lo que hice fue dividirlo en tres consumidores, que en este caso no utilicé un balanceador de carga porque en general el consumidor solamente es un servicio, no es una API que expone endpoints, por lo cual lo que hice fue dockerizarlo y levantar lo que son tres imágenes del consumer. Bueno, en este caso solamente levanté dos, pero se puede observar de que levanté estas dos imágenes para que cada una esté escuchando lo que es y se suscriban aparte a lo que es el topic de Kafka y poder enviar los mensajes y recibirlos. Luego de que los datos los tienen los consumidores, hace un proceso de extracción, transformación y carga de datos de forma streaming. La extracción la hacen cuando toman los datos de donde están suscritos de la misma partición. Entonces extraen los datos que están en la partición y los recogen. Luego de extraer el consumidor lo que son los datos, los transforman. Nos vamos a ir aquí a Visual Studio, nos vamos a ir a Consumer y nos vamos a ir a Servicios. Y podemos ver de que tiene el servicio de agregar y de limpieza. Cuando decía de transformar los datos, pues es aquí mismo en la limpieza de los datos. Y por último, lo que es la carga de datos de forma streaming, que la carga lo hacemos aquí donde dice agregación. Nos vamos a ir al package JSON y podemos ver de que las dependencias para el consumidor solamente es .temp, que es para poder agregar variables de entorno, que es donde agregué las configuraciones. El Kafka.js, que es para poder utilizar Kafka en JavaScript, y MongoDB para conectarse a la base de datos, debido a que, como mencionaba anteriormente, hace un ETL y la carga de datos la carga directamente a la base de datos. Y muy interesante lo que coloqué aquí, que dice que los datos, bueno, el proceso de ETL lo hago de forma streaming, no en batch, debido a que como nosotros necesitamos los datos en tiempo real, no podemos tener almacenados los datos por mucho tiempo aparte de la base de datos transaccional, se podría decir. Por lo cual hace el proceso directamente en la misma base de datos. Luego de que los datos están en MongoDB, vamos a irnos acá, vamos a abrir Mongo. Ya en lo que es MongoDB Compass, podemos observar de que tenemos la base de datos de BolsaDB y dos colecciones. Tenemos el balance de exposición y órdenes RAW. En temas de órdenes RAW lo hicimos para poder tener en temas de auditoría los datos crudos en sí. Pero ya en lo que es el balance de exposición, estos son siempre van a haber 6 documentos, que es por cada tipo de acción. Por lo cual se podría decir de que esta es la data la cual se utiliza de manera transaccional para poder observar los datos. Eso quiere decir que esta data fue insertada desde el productor y luego en la API query solamente va a ser leída esta data. Por lo cual aquí se puede ver lo que es el ETL. Luego de que los datos están en la base de datos de Mongo, agregué otro balanceador de carga Nginx. De por sí, no es que agregué dos imágenes de Nginx, sino que lo que hice fue una sola imagen de Nginx. Lo que hace es dividir las cargas por medio de diferentes APIs. Esto lo hice por medio de lo que se llama pools o como piscinas en español. Como se puede observar, hice dos pools. Uno para el productor, la API productora, y otra para la query API que se encarga solamente de leer. Por lo cual todo lo que entra en este Nginx elige a qué pool van a redirigirse todos los datos. Eso quiere decir que cuando yo quiera guardar datos,
se va a ir a lo que es el productor y va a balancear la carga entre entre estas dos imágenes. Y si fuera por el Query API para poder leer los datos, pues va a elegir cuál está disponible para poder elegir una de las dos. Por lo cual, luego del balanceador de carga tendríamos las dos instancias del Query API. Que el Query API lo que se encarga es de enviarle los datos al frontend. De esta manera, esta Query API prácticamente solo serviría para lo que es leer los datos. Podemos observar de que tiene la misma estructura del productor, solamente que para leer los datos. Por lo cual nos vamos a ir a las rutas y vamos a ver de que tenemos los balances. Podemos ver de que tiene dos métodos get, HTTP, los cuales pueden filtrar por lo que es el tipo de acción o devolver todos los datos. Que lo que hace es agarrar todos los datos del balance de exposición, que serían estos 6 documentos, y pues mostrarlo en lo que es el frontend. Entonces, ya yendo un poco más a la práctica, tenemos este localhost, que es una instancia en el puerto 5173 que fue dockerizado. Como podremos observar en el Docker, todo mi proyecto fue dockerizado totalmente por temas prácticos. Por lo cual vamos a abrir aquí el puerto 5173. Y podemos ver de que tenemos dos pantallas, lo que es el generador y el dashboard. En temas de generador, nosotros podemos elegir qué tipo de acción agregar a lo que es la base de datos. Si es de tipo compra o venta, esta es para enviar órdenes individuales. Por lo cual vamos a enviar, por ejemplo, pongamos 1000 y el precio 200. Vamos a enviar la orden y podemos ver aquí abajo de que se hizo, vamos a ver, se hizo el método post, utilizó el frontend del método post a lo que es el balanceador de carga, que podemos observar que se envió al puerto 8090, que si nos vamos aquí al Docker, podemos ver que el puerto 8090 lo tiene el Nginx, que es el balanceador de carga, y luego del Nginx se redirige a lo que es la API del productor. Podemos ver en el payload, en la carga útil, que lo que se envió fue una orden individual. Pero de esta manera no podemos ver cómo se particionan los datos, ¿verdad? En temas prácticos. Por lo cual, lo que hice fue poder enviar por lotes o un pico masivo las órdenes. Por lo cual, vamos a hacer ahorita una prueba de, por ejemplo, 1000 órdenes, cantidad total de 1000 órdenes y 10 peticiones concurrentes al mismo tiempo. Nos vamos a ir a Network y vamos a disparar el lote. Como se puede observar, se enviaron 10 lotes, 10 envíos en lo que es 1000 órdenes. Podemos observar que la duración total fue de 2.36 segundos, que en realidad es un poco rápido debido a que por la misma infraestructura que estamos utilizando. Por lo cual voy a aumentarle lo que es las peticiones concurrentes a 100 y aquí la cantidad total de órdenes a 10.000. Por lo cual vamos a hacer ahorita la prueba, disparar lote. Nos vamos a ir aquí rápidamente a lo que es el dashboard para ver en tiempo real cómo van cambiando estos datos. Podemos ver de que va cambiando porque como se están disparando se siguen enviando las órdenes. Podemos observar aquí en el dashboard que en tiempo real estamos obteniendo lo que son los datos de la base de datos. Podemos ver cómo va cambiando dependiendo de las órdenes que vamos enviando aquí a la derecha.
Otro punto muy importante aquí a tener en cuenta es de que yo no hice un WebSocket, sino que para poder estar actualizando los datos, o sea, que el frontend agarre los datos de la base de datos por medio de la Query API, no hice un WebSocket, sino que lo que hice fue que implementé un timer, el cual está haciendo gets cada cierto tiempo, cada cierto periodo de tiempo, por lo cual se hace un poco más práctico a la hora de implementar, debido a que el WebSocket tendría que agregar lo que es una librería a lo que es el servidor de Express, debido a que las tecnologías de los servidores de las APIs que utilicé fue Express para exponer los endpoints, por lo cual se volvió un poco más complejo. Entonces opté por una opción más práctica, que es agregar un timer el cual esté lanzando peticiones HTTP GET a lo que es la Query API cada periodo de tiempo.